Lo primero, agradecer a Asturias 21 por habernos invitado y por preparar un poquito esta sesión, que los que estamos de afuera siempre estamos pensando en Asturias y lo que estamos haciendo creemos que puede ayudar a la región y, bueno, pues con mucho interés y con mucho ánimo y mucha alegría, pues participamos de compartir lo que aquí, lo bueno de aquí, lo malo no lo voy a contar, pero lo bueno de aquí para que vosotros podáis y la sociedad asturiana pueda seguir creciendo y progresando, ¿no? A compartir estas cosas. Entonces, habíamos ideado una pequeña sesión donde vamos a dar, por un lado, unos datos socioeconómicos y curiosidades de Luxemburgo, que las voy a comentar yo, para poner en contexto dónde estamos, y luego Abigail va a hablar un poco ya más en serio del tema espacial, que es su especialidad, su conocimiento, su experiencia, que es una profesional que ya lleva muchos años en este sector y que lo conoce mucho mejor que yo. Entonces, si os parece, os comento un poquito la situación socioeconómica. Quizás alguno ya la conozca, pero bueno, hay algunos datos que quizás sean interesantes, ¿no? Si veis, Luxemburgo es un pequeño país que está en el corazón de Europa, que limita con Bélgica a la izquierda, a la derecha con Alemania y con Francia en la parte sur. Si veis, todo el mundo conoce, no sé si el puntero no sale, ¿no? Hay un puntito donde el azul abajo, el puntito a la derecha, ese punto es una ciudad que todo el mundo de vosotros conocéis, que se llama Schengen. Schengen, por lo del tratado, esa pequeña ciudad que es menos que ciudad, es un pueblín, y ahí es una línea donde se confluyen tres fronteras, la francesa, la luxemburguesa y la alemana. Entonces, bueno, ahí es una de las ciudades más míticas y conocidas de Luxemburgo, aparte de la gran ciudad. Entonces, os voy a decir unos 12 puntos que son datos socioeconómicos y curiosidades interesantes. El primero es que el Gran Ducado de Luxemburgo es un ducado, no es el único que hay en el mundo actualmente, porque fue de la época de la Edad Media cuando desaparecieron todos, y se rige por una monarquía constitucional y parlamentaria. Está de moda ahora recientemente porque el Gran Duque abdicó, Enrique, y ahora su hijo, Guillermo, ha sido el nuevo duque hace semana y media, hubo varios fastos aquí. Y muy interesante. Comentaros que su madre, la antigua duquesa o la duquesa emérita, es de origen cubano, pero su familia es de origen español, concretamente de la zona de Santander y por ahí. Entonces, que sí hay parte hispana, de alguna manera, que rige un poco la monarquía aquí en Luxemburgo, ¿no? La verdad, él habla un poco español, yo he viajado con él un par de veces, es una persona muy agradable. Segundo punto interesante es que en Luxemburgo hay más extranjeros que luxemburgueses. Más del 50% de la población que reside aquí no tiene la nacionalidad. No es difícil sacar la nacionalidad aquí porque son 5 años y luego hay que hacer un par de test, uno de conocimiento y otro de lengua, de luxemburgués, un nivel A2. Pero bueno, no es complicado, pero que sepáis que hay más extranjeros que nacionales. Y un dato importante es que hay más de 200.000 personas que cruzan diariamente la frontera, que vienen desde Alemania, desde Bélgica y desde Francia, porque trabajan fuera, pero viven en sus países. Trabajan aquí en Luxemburgo y viven en otros países. ¿Por qué? Porque el nivel económico es complicado coger una vivienda aquí, es un precio bastante elevado. Y entonces la gente son los que llaman frontelier, que cruzan todos los días la frontera con bastante tráfico y atascos. Como punto económico, es uno de los países más ricos a nivel de PIB, en renta per cápita. Creo que anda en torno a 135.000 dólares, cuando, para haceros una idea, en España estamos en 38, 40.000. O sea que si fuera una ciudad de nivel económico sería comparable, como os pongo ahí, a Zúrich o a Nueva York. A nivel económico aquí es una cosa bastante interesante. Es uno de los países, o el primer país del mundo con el transporte público gratuito, que incluye trenes, autobuses y tranvías. Y no hablo de la capital, hablo de todo el país. La gente que se mueve desde un sitio a otro se mueve gratuitamente. Y eso está un poco conectado con los 200.000
que se mueven. Si todos vinieran con el coche sería un auténtico imposible, caos. Ya lo es. O sea que una parte importante es por eso. Por otra es que hay capacidad económica para hacerlo. ¿Vale? Punto número 5, capital financiera de Europa. Hay más de 130 bancos internacionales y ahora hay menos porque antes eran 144 debido a las fusiones y todo esto, pero bueno, quiero decirte que aquí hay prácticamente bancos de todos los países del mundo y gestiona una cantidad de fondos importantes, casi tan grande como los que se pueden hacer en Estados Unidos. Otro tema muy interesante aquí es el multilingüismo. En Luxemburgo existen 3 idiomas oficiales, que es el luxemburgués, francés y alemán, pero para el business se habla inglés y comentaros que aquí hay una población de 670.000 habitantes y el 20% es de origen portugués, con lo cual el portugués es otro idioma que se habla bastante. En general, el principal suele ser el francés, con el que se comunica prácticamente todo el mundo. Luego yo diría que es el inglés y el portugués, uno de esos dos, luego el luxemburgués y casi el alemán, casi el español ya está superando al alemán. Como veis, es un poco Torre de Babel, pero al final nos entendamos todos, ¿eh? Es fácil. Cuando entras en una tienda no sabes qué decir, si moyen, bonjour, hello, o es un poco tal. Pero bueno, es así. En cuanto a la superficie del país, os pongo ahí, son 2.566 kilómetros cuadrados. Para daros una idea, viene a ser un tercio, menos de un tercio de Asturias. Asturias creo que son unos 10.000 y pico kilómetros cuadrados, o sea que sería como la franja central de Asturias. Y Luxemburgo fue una de las primeras creadores de la Unión Europea y también de la OTAN, de esas dos grandes entidades que rigen Europa. Es por lo que está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aquí y el Banco Europeo de Inversiones, que dirige ahora la presidencia, es Natia Calviño, que la vi el otro día también por aquí cerca en una reunión, unas comidas. Y eso es un punto interesante que no comenté, y es que aquí el acceso a los decision makers, a Viño, ministros, tal, es muy fácil, porque son gente que te la puedes encontrar por la calle, que, por ejemplo, el ministro de Economía vive cerca de donde yo vivo y te ves fácilmente. Entonces, esa conexión que en otros países es más complicada y más compleja, aquí se hace muy cercana. Y otro estamento es el Eurostat, que, bueno, aquí trabajan bastantes españoles con los que me encuentro. ¿Pasamos, Javi? Ahí. Next. Vale. Siempre decimos que Luxemburgo es un país de finanzas, y es verdad. Es un país donde las finanzas es una parte muy importante. Otra parte importante es, y es muy común con Asturias, es ArcelorMittal. Es una gran empresa aquí, es la mayor empresa de Luxemburgo y coincide con una de las mayores empresas de Asturias. Pero es sorprendente que es una potencia espacial a nivel europeo. Y es una de las cosas que luego Abigail desarrollará un poquito, pues porque se crearon programas específicos. La idea de ellos es tener empresas en Luxemburgo que sean capaces de desarrollar un mercado espacial en distintas tecnologías, tanto minera como de recursos, etcétera. Entonces, es un país donde el sistema o el mercado espacial es una prioridad dentro del business de la política de aquí. Empresas pioneras como SSS, de comunicación espacial. Otro tema, el tema medioambiental. El 35% del territorio está cubierto por bosques, principalmente por la zona norte. La población está más en la zona sur. En la zona norte, en el oeste, están las Ardennes, y es una zona muy bosquífera, con mucho bosque y tal. De hecho, ya en la época de Napoleón, esto era un condado de Francia, se le llamaba la forêt, o sea, el bosque. Aquí ya lleva tiempo. Y hay un compromiso muy importante con el tema medioambiental. Por eso quieren buscan que sean neutro en carbono antes del 2050. Punto número 10. Es un pequeño país, pero con gastronomía. Bueno, esto lo puse un poco a comparar las Asturias que tenemos con la gastronomía que hay aquí. Bueno, es una mezcla de Francia, Alemania y Bélgica, y
El Hudat Mat Gardenbonen es carne de cerdo con habas, no tiene nada que ver con la fabada, ni mucho menos, pero bueno, que sepáis que en todos sitios cuecen habas, ¿eh? O sea que aquí también las hay. Y sobre todo lo que ellos tienen mucho business, muchos negocios en el tema de vinos y de viñas, sobre todo los vinos blancos de la zona del Mosel y el Gemón, que es como un champán, parecido al champán, y bueno, que es muy famoso aquí en la región. Me quedan 2 puntos para comentaros así una visión global y el tema de la educación y la cultura internacional. La Universidad de Luxemburgo es una de las es multilingüe y una de las universidades más internacionales. El 50% de los estudiantes vienen del extranjero. No es muy antigua, tiene unos 25 años, pero se creó casi un poco obligada porque si no es que aquí se quedaban sin talento. La gente se iba y aquí no quedaba nadie. Entonces la única opción que tuvieron es de crear una universidad con personas de alto nivel, e incluso lo que consiguieron es traer talento de afuera aquí a Luxemburgo, como podemos ver en muchos aspectos y en muchas entidades, ¿no? No es fácil el acceder a la Universidad de Luxemburgo por el tema de los idiomas. Por ejemplo, mi hija está estudiando aquí en Luxemburgo y para el acceso te piden bastante nivel en francés y en inglés. Y por daros un ejemplo, si queréis estudiar, si alguien quiere estudiar medicina, aquí te piden un C1 de alemán, de inglés y de francés. O sea que el tema de la multilingüismo y la capacidad de comunicación es bastante importante aquí. Y por último, deciros que es un país bastante seguro, que incluso los niños van al colegio, porque la inmigración que viene aquí no es una inmigración problemática, entre comillas, quiero decir, es una inmigración de gente que quiere, que es ambiciosa, que quiere progresar en su vida profesional y en su vida de negocios, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante que viene gente de todo el mundo con ese objetivo, ¿no? Y con eso yo creo que os doy una visión un poco general de lo que son los datos socioeconómicos y curiosidades de lo que sería Luxemburgo, y le paso la batuta a Abigail para que nos cuente la parte más tecnológica y espacial. Vale, bueno, algunos de vosotros no me conocéis, entonces voy a explicar un poco quién soy. Bueno, yo soy de Avilés y llevo aquí ya en Luxemburgo, pues ya llevo 7 años o así. Yo soy geóloga, estudié en la Universidad de Oviedo, geología, y en un momento determinado yo quería especializarme en el sector espacial. Entonces, bueno, estuve en varios sitios haciendo mis másters, mi doctorado y todo esto, y acabé en Luxemburgo. Y mi carrera profesional, de hecho, está muy unida a Luxemburgo, si no es prácticamente indisoluble, porque vine aquí justo cuando todo el sector de los recursos espaciales empezaba a despegar en Luxemburgo. Entonces, es como que he visto todo el proceso de la parte de recursos espaciales. Ahora mismo yo estoy trabajando en el European Space Resource Innovation Center, ESRI, del que hablaré un poco más tarde porque tiene un valor muy importante. Y soy investigadora senior y voy a explicar un poco cómo Luxemburgo ha desarrollado el sector espacial, el timeline, y cuáles son los puntos estratégicos que han hecho que sea esto posible, y además cómo pueden ser estos puntos, cómo podemos trasladar estos puntos a la situación de Asturias, que obviamente es una situación muy diferente, pero siempre hay lecciones que podemos aprender. Bueno, el de Luxemburgo con el sector espacial no es nueva. O sea, ya lleva muchos años, de hecho. O sea, Luxemburgo, antes de las finanzas y de toda esta parte, pues Luxemburgo tenía minería de hierro. De hecho, aquí estamos en el suroeste y se llama las Tierras Rojas porque tiene mucho contenido en hierro. De hecho, ArcelorMittal también está aquí instalado, aquí al lado. De hecho, es que desde mi ventana veo ArcelorMittal, prácticamente me siento como en Avilés. Y en los años 70 o así empezó a haber estaba un problema con el sector minero de hierro y con la siderurgia en general. Entonces tenían que reconvertirse, tenían que pensar, bueno, ¿qué hacemos para que nuestro país salga adelante? Y Luxemburgo no era un país rico para aquellos momentos.
Y entonces decidió, por un lado, el modelo de finanzas, que ahora todo el mundo asocia a Luxemburgo con él, pero también empezó a apoyar un poco el sector espacial. Y de hecho, en los años 80 fue cuando las primeras empresas, sobre todo de satélites, llegaron a Luxemburgo y se instalaron en Luxemburgo. Ahora mismo la situación es, bueno, en Luxemburgo hay bastantes empresas que desarrollan su actividad en 3 segmentos, tanto el segmento espacial, que es el desarrollo de satélites, sobre todo de payloads para instrumentos para el espacio. También el segmento de tierra, lo que llama el ground segment, que es pues comunicaciones y todas estas la parte que controla los satélites desde la tierra. Y después el segmento servicios, que está más alineado con bueno, pues la parte de observación terrestre, de comunicaciones entre teléfonos móviles y toda esta parte. Entonces, en Luxemburgo se destina dinero, bastantes millones, de hecho, al sector espacial. Y se destina sobre todo mediante dos partes. Bueno, todo lo organiza y lo desarrolla la Agencia Espacial Luxemburguesa, y sobre todo hay 2 mecanismos mayormente. Uno es a través de la Agencia Espacial Europea y sus programas, pues en este caso podemos ver que tienen más o menos del presupuesto que el Luxemburgo destina a la ESA, pues el 78% aproximadamente pues son en aplicaciones y en comercialización, el 20% pues es en exploración y recursos espaciales y el 2% en tecnología. Pero también hay otro programa de la Agencia Espacial Luxemburguesa que ha desarrollado en colaboración con la Agencia Espacial Europea, que es LuxImpulse, que es un programa nacional que durante estos años, del 2023 al 2027, pues destina 110 millones de euros, que ayuda a empresas a venir a Luxemburgo y a consolidar su producto a través de este programa. Todo este programa, además, está validado por la Agencia Espacial Europea, que es al final quien chequea que todo esté correcto en la parte tecnológica. Entonces, bueno, Luxemburgo es pequeño, es un país muy pequeño, pero tiene una gran ambición en el sector espacial. Esto, bueno, no lo vais a ver muy bien, pero es solamente para daros una idea de las capacidades en el espacio en Luxemburgo. Pues estos son empresas que trabajan aquí en Luxemburgo en diferentes dominios de actividad. Pues hay aproximadamente unas 80 empresas, entre startup y empresas más consolidadas, que trabajan en el sector espacial, en todo el sector espacial, y unos 1.000 empleados que trabajan. Y ya te digo que van desde bueno, telecomunicaciones hasta observación terrestre. En naranja, por ejemplo, es la parte de exploración y recursos espaciales, la parte de vida, de biología, que está en morado. Bueno, o sea que no se centra solamente en una parte. Sin embargo, yo aquí sobre todo quiero hablar de una iniciativa en Luxemburgo que es muy importante y además es muy innovadora. Y precisamente por lo innovadora que fue, al principio también fue un poco acogida con escepticismo. Y esta es la iniciativa de SpaceResource.lu, que es la iniciativa de los recursos espaciales. Todo esto empezó pues, por allá en 2016, cuando fue el lanzamiento oficial de esta iniciativa, y fue sobre todo por el gobierno de aquellos entonces que creyeron y apostaron que los recursos espaciales podrían ser un sector estratégico para desarrollar tecnología y minería espacial, pero también para atraer talento a Luxemburgo, porque al fin y al cabo, por ejemplo, yo llegué pues al poco en 2017 y aunque empecé en una empresa, al final me quedé aquí y como yo, mucha gente. Entonces atrae talento, atrae inversiones, atrae empresas. Y el lanzamiento oficial, para que veáis el timeline, qué rápido fue en febrero del 2016. En noviembre del 2016 fue una presentación del proyecto de ley en recursos espaciales. Uno de los mayores problemas que existen o que en la mayoría de los países con respecto a los recursos espaciales es que si yo quiero hacer una startup, una compañía que desarrolle mis proyectos en este sector, no tengo detrás una ley que me proteja, una ley que diga qué es lo cómo me protejo, cómo puedo acceder a esos recursos espaciales.
Realmente hay una ley internacional que es la ley del espacio exterior que dice que los planetas o la Luna no puede ser de, bueno, que los planetas no son de nadie y la Luna es de todos, por decirlo así. Entonces, claro, bajo este proyecto hay una parte que es la no apropiación de la Luna. O sea, ningún país puede ir a la Luna y decir, este terreno es mío. Pero claro, si yo soy una empresa y quiero acceder a esos recursos, ¿cómo me protejo yo frente a esa ley? Entonces, en ese marco, no solamente, bueno, Luxemburgo, pero también Estados Unidos, Japón, Australia creo que también la aprobó, presentaron proyectos de ley de recursos espaciales. Son leyes a nivel nacional para proteger a las compañías bajo su jurisdicción del poder acceder a los recursos espaciales y utilizarlos. Eso fue en noviembre del 2016. Para agosto del 2017 la ley ya entró en vigor. Y todo esto anteriormente estaba, lo regía, lo organizaba, lo administraba el Ministerio de Economía, que para mí ya es un hecho interesante que lo gestione el Ministerio de Economía y no el Ministerio de Ciencia o el Ministerio de Innovación, pero lo desarrolló el Ministerio de Economía. Pero para el 2018 se dieron cuenta que necesitaban un organismo que de hecho se centrara en administrar todo el sector espacial. Y así nació la Agencia Espacial Luxemburguesa, LSI. Esta agencia es un poco diferente, no es como la NASA o incluso la ESA, porque la NASA pues tiene también su parte de investigación. La Agencia Espacial Luxemburguesa no se centra tanto en la parte tecnológica y de investigación, para eso estamos nosotros, que ya os contaré, pero se centra también en la parte de derecho y de política espacial. Entonces, y bueno, de gestionar contratos, hace más como de unión entre inversores, inversores, startups, más que y de financiación, más que de investigación. De hecho, no hacen investigación. En noviembre del 2018 se lanzó el primer Space Resource Week. El Space Resource Week es un evento que tiene lugar todos los años, más o menos en primavera. El año que viene será del 4 al 7 de mayo, ya lo dejo ahí, porque es la mayor conferencia o el mayor evento relacionado con recursos espaciales del mundo. Y a ellos suele venir, o sea, no es que seamos 4 pirados que vamos aquí a hablar de recursos espaciales, no, viene gente con mucha relevancia, mucho peso. El año pasado pues estuvo también la directora de UNOSA, que es la agencia para los usos pacíficos del espacio exterior de la ONU, y viene gente pues muy importante. Además es la mayor, es cuando nos reunimos todos prácticamente. Y eso empezó en noviembre del 2018. En aquel momento no se llamaba Space Resource Week, se llamaba de otra manera. Y ya desde entonces ya se fraguó la idea de que se necesitaba un centro específico dedicado a la investigación e innovación de los recursos especiales. Y así, para noviembre del 2020 nació ESRIC. Me estoy dando cuenta que tienen cierta obsesión con noviembre, a ver qué pasa en noviembre, a ver si pasa algo nuevo, porque ya hace 5 años que no pasa nada en noviembre. Entonces, bueno, ESRIC es donde estamos ahora. Realmente es un centro de investigación y de innovación que se basa en 3 pilares fundamentales. O sea, uno es la investigación en todas las partes de los recursos espaciales. En mi caso, yo me dedico más a la parte de exploración y de análisis de recursos. Pero también tenemos una parte muy importante de comercialización, que de hecho tenemos una aceleradora de proyectos y también una incubadora de proyectos para apoyar a nuevas empresas que vengan y se establezcan aquí en Luxemburgo, y las apoyamos pues con expertise, con expertos, con cierta dotación económica. Y después también una parte que en Luxemburgo es muy importante, y por eso enfatizo lo del lanzamiento de Space Resource Week, que es la parte de hacer comunidad, de que todos nos reunamos, de que haya un intercambio de opiniones, de ideas. Entonces, por eso somos nosotros los que organizamos con la Space Resource Week desde el 2020 prácticamente. El 2021. ESRIC es una entidad pública, pero somos parte del Instituto Luxemburgués de Ciencia y Tecnología, LIST, y nos financian y somos también parte, por decirlo de alguna manera, de la Agencia Espacial Luxemburguesa, y tenemos como socio estratégico a la Agencia Espacial Europea. De hecho, varios de los proyectos que tenemos son a través de la Agencia Espacial Europea, y de hecho varios de las
los laboratorios, de hecho, son de la ESA, pero nosotros tenemos, pues los gestionamos aquí. Y solamente para daros una idea, estos son algunos de las noticias de este año, desde enero del 2025, de cosas que han pasado aquí en Luxemburgo. Por ejemplo, ya en enero, pues iSpace Europe, que bueno, es la filial europea de iSpace Japón, pues fue la primera compañía que utilizó la Ley de Recursos Espaciales de Luxemburgo para una misión. Desafortunadamente la misión pues no salió bien, se estrelló en primavera, o sí, en primavera más o menos, pero bueno, ya fue, pues sentó un precedente de la utilización de esta ley, que era más o menos para lo que querían utilizarlo. También, pues bueno, el primer satélite de la Universidad de Luxemburgo, que se llama Poquito, pues también se lanzó. En la Universidad de Luxemburgo tienen también un departamento de robótica, que también desarrolla robótica en recursos espaciales, cuyo director también es español, además. Y ya más recientemente, pues bueno, Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, pues se va a instalar aquí en Luxemburgo y junto con la Agencia Espacial Luxemburguesa, pues van a desarrollar, y con la colaboración de ESRIC, pues van a desarrollar una misión para explorar la Luna, sobre todo con relación a los recursos espaciales. Pero no solamente es exploración, es que el espacio también se puede utilizar para muchas otras maneras que no asociamos tan fácilmente. Por ejemplo, el Banco de Inversión Europea y la Agencia Espacial Luxemburguesa pues también están buscando soluciones para finanzas basándose en el sector espacial. Entonces, esto es solamente lo que ha pasado en estos años y no he puesto todo, he puesto solamente algunos. O sea, que por lo que veis, no solamente los que estamos metidos en el sector sabemos de estas noticias, sino que esto aparece en todos los periódicos continuamente. O sea, que la población realmente sabe lo que está pasando. Entonces, ¿qué claves estratégicas podemos considerar que ha ayudado a Luxemburgo a posicionarse, sobre todo en el sector de los recursos espaciales? Ahora mismo Luxemburgo es la punta de lanza de este sector. Pues lo primero es un marco legal pionero y seguro, esta ley que ha permitido que las empresas se sientan seguras desarrollando su actividad en recursos espaciales aquí. Un compromiso político. Yo me acuerdo que hace años yo trabajaba en una empresa, en iSpace, de hecho, y cambió el gobierno. Entonces, claro, los recursos espaciales estaba muy unido a un ministro en particular. Y cuando cambió el gobierno, cambió el signo político y hubo un momento de estrés, de decir, ¿qué va a pasar? Pero no, nos aseguraron que seguiría este compromiso y ese compromiso siguió. Y eso a largo plazo. Y eso es muy importante también para dar estabilidad. Atracción activa de talento. Eso es otro punto. O sea, la mayoría de los que estamos en este sector ahora mismo venimos de fuera y todavía estamos atrayendo a más. Porque una vez ya estamos aquí, sobre todo teniendo en cuenta pues, las startups y tal, una vez que estamos aquí, ya muchos nos quedamos aquí y seguimos generando innovación aquí. Igual no en la primera empresa que venimos, pero creamos otras empresas o nos unimos a otras instituciones. La creación de instituciones estratégicas propias, por ejemplo, es en el caso de ESRIC. O sea, ESRIC se creó con un objetivo muy concreto, que es en plan de estamos desarrollando todos estos proyectos en los recursos espaciales, pero no tenemos una institución propia que desarrolle sobre todo proyectos más básicos o que ayude a las nuevas compañías a posicionarse. Entonces, eso fue muy importante. Un ecosistema público-privado. Aquí hay muchas alianzas público-privadas. Realmente pocas cosas se hacen puramente públicas o puramente privadas y es muy fuerte. Un posicionamiento internacional inteligente. O sea, desde el primer momento, Luxemburgo no solamente dijo vamos a hacer esto, sino que se dio a conocer. Vamos a hacer esto y, por ejemplo, en esto es muy importante el Space Resource Week. Es una manera de decir, nosotros estamos aquí y vamos a liderar este sector. Una diversificación económica orientada al futuro. O sea, no solamente se han dedicado a decir, vamos a hacer finanzas, que es lo que ahora viene, tal, no, sino que han pensado en el futuro. En el futuro, los recursos espaciales pueden ser un sector estratégico. Y así han empezado a desarrollarlo desde ya.
la capacidad de ejecución rápida y coordinada. Como podéis ver, desde que salió la iniciativa de SpaceResource.lu hasta ahora, es que han pasado 9 años. Y en 9 años lo que hemos cambiado de no ver absolutamente nada a ser líderes en los recursos espaciales, tener nuestro propio institución, de tener una agencia espacial luxemburguesa, todo eso en cuestión de años, de pocos años. Realmente, pues desde Resource.lu hasta la creación de ESRIC, pues fueron 4 años. O sea que es rápido, es rápido. Y una narrativa coherente y orientada al impacto. O sea, ellos te desarrollan el por qué los recursos espaciales lo consideran y lo unen a lo que ha sido siempre Luxemburgo. Luxemburgo pasó de estar en una situación complicada económicamente en los años 70-80, a decir, no, bueno, tenemos que cambiar esto. Y esa misma narrativa es la que están utilizando ahora mismo. Es en plan de, bueno, venimos de una historia de minería y de siderurgia y dice, vamos a trasladar esto al espacio. Esto nos puede sonar de algo, digo yo. Entonces, para finalizar, es un poco, es decir, ¿qué puede hacer Asturias en comparación con Luxemburgo? A ver, Asturias no es Luxemburgo, eso lo tenemos todos muy claro. O sea, Asturias no puede desarrollar su propia ley de recursos espaciales, pero lo que sí que puede hacer es liderar marcos piloto, propuestas normativas, consorcios públicos privados que estén alineados con la Agencia Espacial Española o la Ley de Ciencia y Tecnología. También podemos priorizar el sector espacial como vector industrial, tecnológico y de soberanía estratégica. O sea, no es un sector espacial que es solamente para unos cuantos frikis para qué divertido y vamos a ver Star Trek, no. Esto es un sector espacial que además genera trabajos, que desarrolla e impulsa el sector industrial, el tecnológico y que el sector espacial en general, no estoy hablando de los recursos, sino en general, pues también es de gran importancia estratégicamente. Realizar consorcios público-privados para nichos específicos. O sea, no se trata de replicar lo que está haciendo Luxemburgo de la misma manera, pero sí que Asturias tiene la capacidad de desarrollar mucho de lo que está desarrollando para aplicaciones espaciales. Por ejemplo, bueno, la transición de minería terrestre a minería espacial, industria 4.0 aplicada al espacio, de materiales. Asturias tiene un sector muy potente de materiales estratégicos, también de 3D printing, de impresoras 3D, que también se puede ser aplicado al sector espacial. Entonces, es buscar nichos específicos, no todos tenemos que hacer lo mismo. También algo muy importante sería el impulso de instituciones estratégicas. Por ejemplo, en Asturias, en la Universidad de Oviedo, está el Instituto de Ciencias y Tecnologías del Espacio de Asturias, que ya está creado, está ahí y que puede actuar, de hecho, como una institución estratégica para el sector espacial asturiano. Pero claro, a eso hay que impulsarlo. O sea, si no se le da impulso de manera de recursos, pues un poco va a hacer. También una gobernanza adecuada para ejecución rápida de proyectos. Esto suena un poco como un poco de deseo, pero es que es posible hacerlo. O sea, realmente lo que no podemos hacer es empezar un proyecto un año y no acabarlo hasta 10 años después o no tener nada hasta 10 años después y hablar, pero no hacer nada. Entonces sí que es necesario que las instituciones se pongan un poco las pilas para coordinarse mejor, para facilitar trámites, para que sea más rápido esta ejecución de proyectos. Conexión con sectores claves, otra vez, o sea, hay sectores de materiales críticos, de energía, de industria que son muy potentes en Asturias y que siempre hay una conexión. O sea, si se busca la conexión se encuentra entre el sector espacial y la situación y los sectores clave de Asturias. O sea, toda una narrativa de impacto y posicionamiento. Pues lo mismo, es muy parecida, de hecho, a la narrativa de aquí de Luxemburgo, ¿no? O sea, llevamos toda nuestra historia, está muy unida a la minería, está muy unida al sector industrial, pues es simplemente tenemos que reinventarnos. ¿Y cómo podemos reinventarnos? Pues mirar arriba, mirar al espacio. Y posicionamiento, o sea, lo que no se escucha, lo que no se ve, no existe. Y necesitamos que Asturias se vea y que se vea que el sector espacial asturiano pues tiene mucho que ofrecer. Y con esto creo que justo, bueno, me pasó un poco, pero bueno, con esto pues termino un poco esta presentación